tenemos aquí con nosotros a José Francisco Ramos Alcocer, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene la maestría en Comunicación con especialidad en enfoque en diseño digital. Tiene 22 años como historiador y cronista digital independiente, creador de la serie en video Tampico en la historia de Belén y el libro. Es fotógrafo, editor de audio y video, documentalista. También es promotor cultural y guía de turistas. Un aplauso, por favor, para José Francisco Ramos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, para los que me conocen, pues muchas gracias por asistir. A los que no, pues esta va a ser una oportunidad para conocer un poquito más de nuestra historia. Yo soy totalmente visual, pero también hacemos narrativa dependiendo de los públicos que nos toquen. Si son pequeñitos, pues platicamos a su nivel. Si son de nivel maestría, doctorado, pues les subimos de nivel. Pero tenemos tema para cualquier persona. Durante 22 años nos hemos dedicado a ser cronistas digitales. Nos tocó esa transición de lo análogo a lo digital. Una cámara de video en el año 2000 hizo la transición. Y eso fue el momento en que empiezo a hacer una serie que se llama Tampico en la historia. Y pues yo no puedo estar quieto en un escenario, dependiendo si son niños, pues me traigo una botarga, si son adultos, pues ya veremos cómo le hacemos. Lo que estamos viendo en este momento fue una de las investigaciones que estamos empezando a promocionar en los nuevos materiales. Ya tenemos 3 libros. Primer libro, la historia del mercado, la historia de este mercado, ya el libro. Yo todavía no hacía redacción, yo hacía guiones, pero no me preocupaba la fotografía. Me meto a la maestría y oh sorpresa, fotografía, redacción, todo eso. Me encanta, porque yo antes hacía un documental en video, me tardaba 6, un año y medio en hacerlo. La producción, postproducción y todo el relato de hacer un video desde cero hasta entregarlo. Por eso, para los que están aquí viendo que somos poquitos, pero como dicen, entre menos duros más solotes, les traigo unos regalitos que se los voy a dar al final. La historia del ciclón Hilda. Lo que estamos viendo aquí en la parte de atrás son 22 años de investigación de uno de los fenómenos más drásticos, horribles para la sociedad del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, Río Pánuco. El río arrastraba casas, animales, personas vivas, muertas. Algo que nunca se ha visto y esperemos nunca verlo. Así de sencillo. Si van surgiendo preguntas durante la marcha, díganmelas. No es como de que yo presente y hasta el último las preguntas. ¿Por qué? Porque van saliendo las preguntas. Ahorita estoy poniendo imágenes de la zona centro, toda inundada. En algunos lugares hasta 6 metros de agua. Aquí donde está Liverpool, 6 metros de agua. Tenemos ya bien con bolitas y palitos en dónde va a estar. Algunos se van a llevar que aquí está calientito para ustedes. Y de aquí se desprende otro tema. Bueno, se desprenden de aquí muchísimos temas. ¿Cuál quieren? A ver, levante la mano. ¿De qué quieren platicar? O sea, yo vengo por a ver qué dicen. Ah, pero está bien, se vale. Algunos pueden decir, oye, yo tengo duda de esto, yo tengo duda de aquello. Bueno, aquí en esta memoria traigo mucha información, precisamente porque esta no solamente es una carpeta donde tengo esta información, pero ustedes me pueden decir, oye Francisco, yo quiero saber algo. Esta nada más la carpeta que dice clasificar. Esta carpeta solamente es del ciclón Hilda. Son todas estas carpetas, son más de 5,000 fotografías. Me propusieron, pues estuve en la terna para cronista en el año 2020, pero por cuestiones políticas no nos tocó estar en el puesto. Y entonces, el tema que de todo lo que quieran conocer del ciclón Hilda, aquí lo tengo, clasificado por temas. Secundaria número 1, aquí estamos aquí, digo porque la tengo a la mano. Ahí está una fotografía de la secundaria número 1, en el segundo piso, en el momento donde está en el patio, la gente está haciendo fila para que les den comida.
¿Sí? 1955. Los que se lleven el libro van a tener esta imagen. Pero tenemos muchísima información acerca de otros temas. Disculpe, ¿ahí ya estaba bajada el agua en esa fotografía? No, está en el pleno momento. Entonces ahí... Les doy una pequeña crónica. Síganme, por favor. Estamos en el mes de septiembre de 1955. Me voy a trasladar de aquí hasta allá para que sea la línea temporal de lo que va a pasar. Es el mes de septiembre de agosto de 1955. Tuvimos una sequía muy fuerte, un año atípico, en el sentido de que mucho calor. Época de estiaje, llovió poco. Y luego de repente, ya saben, no, están todos preocupados porque no ha llovido. Y de repente se empieza a venir el mes de lluvias. Mes de septiembre, inicio. Se deja venir un ciclón, Gladys. No pega en Tampico, pero toda esa agua cae en la sierra. ¿Y cuál es su salida? El río Pánico. Pero como fue un ciclón normal, esa agua llovió y esa agua se fue para abajo y en algunos lugares se inundaron. Días después, el día 18 de septiembre, sábado, 18 de septiembre, para amanecer 19 de septiembre, se nos vino un ciclón categoría 3 que bajó a 2. Ese lo siente toda la población. Y ese es el que se recuerda en el colectivo de la gente. Pero aquí viene toda una información tremenda, que precisamente cuando presentamos esta investigación en su momento, salió porque mi abuelita nos decía cómo salvó a la familia después de la inundación. Ahí va la narración de mi abuelita, que son como las historias familiares que todo el mundo tiene, que la abuelita siempre dice eso, y siempre lo dice, tanto que hasta la familia se lo prende como si fuera poesía. Sí, yo saqué mi mamá dice, la entrevista, ¿cómo estuvo, abuelita? No, de la casa era de madera, tu abuelito la amarró como si fuera regalo, colgó el ropero y colgó la cama, el colchón, lo puso como era casa de madera, lo puso en donde hacen ángulo, ahí lo puso, lo amarró, pero que se viene el ciclón y que empieza el aire y las láminas que se empiezan a levantar, mi mamá chiquilla, empiezan los truenos, el aire, y empiezas a comunicarse con tu tío que está al lado, y toda una novela familiar. Rescatan a mi mamá, los sacan por la ventana, y todo un show, y que se fueron a la esquina, y que no había, era conocida, no había nadie, mi abuelo rompió el candado, se metieron, pues porque de allí no llegaba el agua. O sea, todas esas historias, bueno, ahí nació con mi historia familiar de ciclonía. Me pongo a investigar y yo, sorpresa, me empiezan a salir datos, pero hay un dato. Me acuerdo que era un sábado, estaba yo aquí en la Casa de la Cultura, y dije, traía yo mi cámara de video, y dije, voy a entrevistar gente, así con la cámara de video. Bajo, llego a un lado del río Tamesí, y ahí va a suceder algo que va a cambiar todo mi concepto de esto de la investigación del ciclón Nilda. Bajo y me encuentro una señora en una tiendita y digo, oiga señora, disculpe, ¿cómo sucedió lo del ciclón Nilda? Palabras más, palabras menos. Me dice, no, mira, cuando se vino el ciclón, yo tenía el agua hasta aquí y nos sacaron, vinieron los soldados. Lo primero que pensé, mi reacción primaria, fue la señora se le botó la canica porque la inundación fue 15 días después del ciclón. Fíjense lo que es no conocer algún tema. Avanzo una cuadra, me encuentro otra señora. Oiga señora, ¿cómo pasó lo del ciclón? Mira, cuando estaba el ciclón, estaba al aire, así, y mira, y vamos a salirnos, mira, aquí la ventana esta, si ves el golpe ese que tiene el barrote que está así doblado, es porque una tala pegó y aquí, y empezó a brotar el agua de los azulejos, ahí de las esquinas, así, ahí dice, un chorrito así, y después ya cuando empezó a subir el agua, y que nos empiezan a sacar, ya tenemos el agua hasta aquí. Dos historias. La inundación no puede ser posible, la inundación fue 15 días después. Avanzo otra cuadra, palabras más, palabras menos, me dicen lo mismo. Dije, aquí está pasando algo. ¿Y sí es cierto? En el libro explicamos que una cosa es la inundación y otra cosa es el ciclón, pero la gente que lo vivió, como fueron a pocos días de diferencia, a lo que la gente le interesaba en ese momento, salvar la vida de su persona, de la de sus hijos, de su familia,
de las zonas bajas cercanas a los ríos, lagunas y cerca del mar. Esta historia comprende desde Tehuantepec hasta la playa. ¿Por qué hasta la playa? Porque el río arrastraba los cuerpos de las personas desde allá hasta la playa y los encontraba. Entonces, así es como empieza esta historia y empiezan a aparecer las fotografías, porque yo soy más visual. Y empiezo a preguntar, y la familia no faltaba la persona que me decía, oye Francisco, mira, ¿ya tienes esta fotografía? Ah, no. ¿Y esta de cuándo es? ¿Tiene algo de historia familiar? Sí, mira, aquí el que está en la foto es mi papá, mi abuelito, que quién sabe qué. Perfecto, y yo grave y grave. Voy a otro lado, y así me empiezan a salir fotografías, y empieza el señor Alfredo Aguayo, y el licenciado Marco Antonio Flores Torres, me empiezan con todo su conocimiento, empezamos a estudiar las fotografías. Y llega un momento en que yo ando solito, porque yo ya empiezo a ver. El álbum de la revista Tamaulipas yo lo agarré cada fin de semana, y la fotografía que estaba ahí, yo no sabía dónde se había tomado, iba al centro y allá ando con el álbum, poniendo en los carros y sacando un comparativo, y esta no la tengo, y yo, oye, mire, todavía está eso, que ya no está aquí este puesto, analizando cada fotografía, y así es como hicimos un análisis de todo esto, y empiezan a aparecer mapas, personajes, la playa como era, el barco, aquí material del archivo histórico de Tampico, y luego me voy encontrando también un fenómeno que lo pongo en el libro, que es precisamente dónde sale tanta fotografía. Y es toda una telenovela. Esa es otra telenovela que le dedico un capítulo precisamente de las fotografías, cómo es que van apareciendo, porque usted como familia saca fotografías y tiene una cámara, pero luego había muchas personas que se habían quedado sin casa, que también andaban buscando un recurso para darle comer a su familia, son fotógrafos y empiezan a sacar fotografías y las empiezan a vender como postales y se empiezan a vender como pan caliente después de la inundación. Así es como muchas fotografías las tienen las familias. Muchas de estas fotografías son únicas, las tiene la revista Tamaulipas porque fueron sacadas por ellos, pero una gran mayoría fueron prestadas donadas a la revista Tamaulipas, y después cuando salió el primer tiro, bueno, esa es otra historia. O sea, y el ciclón nos da para mucho. Bueno, dejemos el ciclón porque esa lo van a ver para los que se lleven el material. Entonces, a la par que estoy entrevistando gente, me dicen, oye Francisco, digo, oiga, para entender al momento en que le toca el ciclón yo le empiezo a preguntar, ¿en qué trabaja su papá, su mamá? ¿A qué se dedicaba? No que era ferrocarrilero, no que era tranviario. Y empiezan a salir una serie de profesiones, de cuestiones de gente. ¿Y cómo era? Y tíos, primos, ¿a qué se dedicaban? ¿Por qué? Porque luego en las narraciones de repente aparecía, y salió mi primo, y agarró al otro, y lo sacó y lo rescató, y se aventó, y andaban con los marinos, andaban con los helicópteros. Era una lluvia de personajes, entonces tenía que saber quiénes eran ellos. Y empiezan a salir otras historias, de las cuales surgen los 27 temas que tenemos en documental: la historia de la revolución en 4 tomos, la toma de Tampico, el incidente, de Tampico, Alberto Carrera Torres, la revolución en Tampico, la historia de la aduana, la historia de Fernando Nonegui, 27 documentales, todos con la misma técnica tipo Clio, todo un documental, pero a la tampiqueña. Todo en video. Sí, tardado, único, sí, pero eso nos sirvió para saber la historia de Tampico. Y todo con fotos. El señor Aguayo empezó a conseguir fotografías, películas. A veces decíamos, era como las barajitas. Mira, Francisco, apareció esta, ya la tengo. Ya la tengo. Dice, ¿de dónde la conseguiste? Pues tal familia me la facilitó. Luego estuve en la Cámara de Comercio, tuve acceso a documentos, más fotografías, y esto al paso de 22 años se convirtió en un monstruo, que son más de 70,000 fotografías históricas. ¿Qué tema quieren? Yo se los pongo fácil. A ver. Ahorita vi que tenías una carpeta que habla de los ferrocarriles. Sí. Creo que es un punto muy inexplorado de la situación, tanto del ciclón como de la inundación, el papel que jugaron los ferrocarriles en la evacuación de personas, bienes y propiedades en la ciudad. Entonces, creo que es la primera vez que veo, por lo menos en una exposición de este tipo,
que se toca ese tema. Entonces me interesaría que nos platiques. Es amplio, claro. Y así como van saliendo, por favor, hagan sus preguntas, porque solamente eso no lo conocía. Perfecto, hay muchos temas. Tampico tiene historia para aventar para arriba. Desde 1829, ya historia moderna, ya desde la fundación de Tampico, y tenemos historia prehispánica para aventar para arriba. Entonces, los ferrocarriles cumplen una función muy importante. Estamos hablando del año de 1955, cuando no había las carreteras como las tenemos ahorita. Mi maestro, José Antonio Cruz Álvarez, que está aquí, amigo de aventuras en esto de la historia, que sin él también no podemos hacer nada. ¿Por qué? Pues porque él tiene una de las bibliotecas más grandes del sur de Tamaulipas, y grandes, estoy hablando no solamente de historia de Tampico, sino de muchos temas que se enlazan con Tampico. Entonces estaba regresando al tema de los ferrocarriles. Estamos hablando de 1955. La gente, ¿cómo se movía? Pues en vehículos, carros, pero para San Luis, Monterrey, en ferrocarril. Entonces, cuando se viene la inundación, las partes bajas, como la colonia Morelos, ¿cómo sacaban a la gente de una emergencia? Bueno, pues el ferrocarril cumplía esa función. Les ayudaba. En 1933 tuvimos otro ciclón. Entonces, déjenme contar una imagen que representa. Aquí está. Los ferrocarriles que había en aquel tiempo eran ferrocarriles de vapor todavía. El agua se calentaba, no eran todavía máquinas hidráulicas. Me dicen la gente que los que me cuentan, cuando yo digo gente es porque gente allegada al tema. Me decían es que las máquinas diésel se les mojaban los cables y no podían dar la inundación. Los ferrocarriles, gracias a esto, desde el 2000 empecé a entrevistar gente y me encontré de todo. Y me encontré a un señor que fue ferrocarrilero que estuvo en el tren a la barra. Hombre, me contó unas historias fabulosas de cómo iba la gente a pasear desde Tampico hasta la playa. Y por qué se murió, y cómo le hacían, y quién eran los personajes, y dónde. Entonces él contaba que cuando estuvo la inundación del 55, los ferrocarriles dejaban vagones en ciertas partes de la colonia Morelos para que la gente se trepara, como damnificados, y luego venía la máquina esta y los jalaba. Y se los llevaba a zonas más altas como el Polvorín, en Ciudad Madero, ¿sí? Y así tuvieron mucho trabajo. Los ferrocarrileros, llegó un punto en la colonia Morelos que el agua la tenían un poco más arriba de mi altura, 2 metros en algunos casos, y se metían para hacer el cambio de vías. La hacían de buzos, para hacer el cambio de vías. No, son historias que no se entienden hasta cuando uno ve la inundación. O bueno, esperamos nunca ver una inundación, pero ya pasó 2 veces. Pero ahí la colonia Morelos, sobre todo por la altura, teóricamente, la colonia Morelos está situada más abajo que este punto. Este es lo que Claro, o sea, sí. Entonces, mi duda sería, si estamos hablando de que en las zonas bajas, ¿cuál es el nivel del agua? ¿5 o 6 metros? ¿No? Sí, mira, por ejemplo, en Liverpool 6 metros. En Tampico Centro, el nivel del agua en la aduana era 4.92. En la medición también aclaro en el libro dónde se hizo las mediciones, porque en su momento fue una confusión, no que eran 6, no que eran 4, que eran 3, 5, ahí ya estandaricé. Tiene que ver con la propia orografía de Tampico. Claro que sí, claro que sí. Entonces, hay que ser, Tampico está rodeado de agua, de cuerpos de agua, y lógicamente hay unos que están no tienen tanta elevación como la colonia Morelos, como la zona de las orillas de las lagunas, del río mismo Pánuco y Tamesí. O sea, estamos rodeados de agua. Entonces, con 1 metro de agua que suba normal de su nivel, con 1 metro, se inunda la ciudad, causa desastres. Imagínense en ese tiempo que no había pavimentación, que la gente invadía las zonas de los ríos y lagunas. Entonces, cuando se venía una inundación, estas eran a las partes propicias para que la gente empezara a construir. Entonces, en 1955, pues mucha gente vivía en esas casuchas, incluso todavía, hasta la fecha, todavía una que otra casa, todavía están sobre pilotes, y con una altura de más o menos como por aquí, o más altas,
y abajo criaba pollos y gallinas, puercos, y que se los comía la familia. Mi abuelita era de esas, era la casa de la huerta y abajo criaba pollos y puercos. Entonces, los ferrocarriles ayudaron a salvar mucha población de las zonas. ¿Por qué? Porque llegó ya saben, ¿qué pasa con es un fenómeno humano el que le dicen, se va a inundar, no me salvo, ya se viene el ciclón, no me salvo, ya está el ciclón aquí, ya está pegando, ¡sálvenme! Sí, justo esa era mi duda, porque cuando ya viene la inundación tendría que haber sido antes de la inundación. No, ese también es otro punto. Te digo justo por eso, porque si la altura del agua en la Morelos, en un momento de inundación tendría que ser de más de 5 metros, esa es la parte más baja de la ciudad. No me creas a mí, no me creas a mí. Como dicen, precisamente de esto se basa esto. Ahí va. Las fotografías, imagínate tú que vives en otro lado y te dicen, si ya se inundó Tampico, ay no hombre, están jugando. Pero ya cuando ven esta imagen del cine Altamira, una cuadra de la Fiscal, sí. ¿Algunos conocieron al señor Navedo de Librería Navedo? Bueno, todos los grandes lo conocimos de alguna forma. Bueno, él me cuenta toda una novela de esta fotografía que precisamente la anexamos aquí. ¿Esa es la inundación o no el ciclón? Ya es la inundación. Pero vamos a... Entonces estábamos en que agosto, se viene el ciclón, los primeros días de septiembre el Gladys, el día 18 se viene el ciclón Hilda, pero desde este momento, acá en las zonas bajas, ya estaban desalojando gente con el ferrocarril. Sí, justo esa era mi duda, ¿eso sería antes de la inundación? Sí, exactamente. Es la inundación, vamos a verlo como que depende cómo lo veas, ahorita por eso te lo pongo por así en una línea. Se viene el ciclón Hilda, pero ya estaba inundado, en la colonia Morelos ya habían desalojado gran parte, muchos no se querían salir, aquí estamos seguros, aquí no pasa nada. Pues está inundado, pero dice, no pasa nada. Se viene el ciclón, entonces en el ciclón surge un fenómeno muy curioso que se llama marea de tormenta. La marea de tormenta es la elevación del nivel del mar que acompaña al ciclón y que tenemos 66 años que no nos pega un ciclón. Números, realidades. Este fenómeno avanza, es como un chupón que eleva el nivel del agua, va avanzando, y aparte el río Pánuco trae agua que va bajando de los ciclones anteriores y del ciclón propio, y hay un encontronazo de corrientes, donde desde la Barra hasta la Morelos sube intempestivamente el nivel del agua durante pleno ciclón en la madrugada, nadie los puede ayudar. Ahí es donde tiene lógica lo que me estaban diciendo las señoras. Durante el ciclón, el agua nos llegó hasta aquí. El que vivía en zonas altas, como por ejemplo aquí, dice, no, aquí no pasó nada. De ahí precisamente la diferencia de opiniones y de cosas que pasó. Y nadie se iba a poner después a explicar qué pasó, porque cada quien tenía una realidad. La realidad de abajo se estaban inundando en pleno ciclón. Los que estaban acá, el aire les estaba pegando con todo. Y estamos hablando de una sociedad en que casi el 85% de las casas eran de madera. Entonces, fue un desastre. Mande. Bueno, espérate, para allá, pero llegamos para allá. A ver, aquí está, miren, hay otro detalle. Esta fotografía todo el mundo la conoce, pero ahí todavía le faltan 2 metros para que llegue al nivel máximo. 2 metros. O sea, yo alcancé a ver las fotografías en su momento. Yo digo, no puede ser posible. Yo le hacía esto al máximo nivel. No, todavía faltan 2. Entonces, el detalle está en que, quiero enseñar la fotografía que ahorita la que andaba buscando. Pero, a ver, me pongo los lentes. Como del embarcadero que estaba en Salinas y Rocha, ¿no? Sí. Que ya son los 2 metros que comentas. Bueno, ahorita déjame enseñarte esto. Lo que pasa es que lo tenemos por esquinas. Bien clasificadito. Sí, los ferrocarriles, las imágenes que tienes, ¿de qué ciclón son? ¿De las del 33 o No, puro 55. 55? Aparte tengo 33. Okay. ¿Por qué?
porque precisamente ahí, incluso ya podemos en este momento saber hasta qué momento fue tomada la fotografía. Incluso hay colecciones, incluso te puedo decir la hora, ¿sí? Porque qué estaba pasando aquí, ya se llegó el negocio aquel, ya estaba la puerta rota, ya estaba, así te la vas llevando. El señor Nava, que fue el que sacó la fotografía del... Pero hasta el momento es solo narración oral, o sea, es solo testimonial. Que se enlaza con fotografías y con película. Pero no hay documento, o sea, registro. No. Registro formal no hay. No, eso es otra de las cosas que manejo en el libro, el por qué no hay. En el 33 sí lo hubo y en el 55 no. Pero bueno, regreso porque si no, no vamos a acabar. El detalle es de que pega el ciclón. La gente dijo, ya nos salvamos, los que podían hacerlo. Otros dicen, ya se lo cargó todo, mi casa se la llevó, la ladeó, la tiró, la dejó a media cuadra. Historias hay muchas. Y va y contrasta con los que viven en zona baja y con los que viven en la zona del Golfo, con los que viven en la Obrera. Todos tienen una historia diferente. Estamos hablando nada más del ciclón. Entonces viene la reconstrucción, viene la visita del presidente de la República Mexicana, Adolfo Ruiz Cortines, y en este momento se activa un plan de ayuda de los Estados Unidos conjunto con la Cruz Roja Internacional. Dice, nosotros vamos a ayudar por nuestra cuenta, sin apoyo de allá del gobierno del Estado de México, del gobierno de México, porque el presidente dijo, sí podemos con la amenaza. Y entonces en eso estaban, se establece un puente aéreo, pasan unos días, ya viene la amenaza del ciclón Janet, a final de mes. La gente estaba así, el periódico lo anuncia, primero eran letras rojas y después ya nada más puras negras, porque ya la gente ya estaba hasta cierto punto de alerta. Y entonces se viene golpea, nadie sabía exactamente qué estaba pasando. No tenían los sistemas de información que tenemos ahorita. Uno decía una cosa, el teléfono descompuesto, noticias aquí, noticias allá, ya pegó a pegar. O sea, la gente estaba así, imagínense cómo estaba. Y todo en un periodo de 2 días. El último día, de repente ya nadie sabía, el periódico El Mundo, el periódico El Sol, que ya estaba funcionando, cada quien tenía una parte de la información, ya por fin se sabe, ya pegó el náufrago. Dijo toda la gente. Pero era una categoría 5 que bajó a 4 y traía una cantidad tremenda de agua que pegó en la sierra y ahí viene toda esa inundación. Entonces, el primer ciclón trajo agua, el Linda trajo agua. Y se vino un tercero, ya estaba todo inundado, su punto máximo. Viene el Janet, se arrasó con todo. Tal vez si hubiera llegado Janet solo, no hubiera pasado tanto destrozo de inundación, pero venía con todo. Y empieza la alerta. Ahora sí, ¿cuál protección civil? ¿Qué ejército? Fue un caos. Esto fue el día 30, para amanecer primero, sábado 1 de octubre de 1955, y pasaba por aquí un portaaviones de los Estados Unidos con 14 helicópteros de combate con pilotos expertos en rescate de tropas, helicópteros doble hélice, y empieza la operación Amistad. Ellos desde antes habían mandado un avión de reconocimiento y dice, ahí viene el agua. Viene con todo. Ellos se alistan, están en el portaaviones, dicen, salen los helicópteros. Al día siguiente, está todo el plan. Se ven como al día siguiente, domingo, cruzan todos los helicópteros y toda la gente, mira los helicópteros. No están salvando a nadie en Tampico. ¿Dónde están ellos? En la Huasteca. En la Huasteca fue tremendo el golpe del agua. La ola gigante, un mini tsunami, ahí viene, la gente no le dio chance de hacer nada, corrieron, algunos se amarraron hasta en su caballo, y luego los caballos vinieron a dar aquí con el jinete amarrado. O sea, la gente atrapada arriba de sus casitas, los helicópteros veían a la gente. Para esto, la Fuerza Aérea Mexicana ayudó con personal para que anduvieran arriba de los helicópteros ayudándoles, porque los norteamericanos no podían andar armados en la zona de México. Es toda una telenovela, pero se van armando todas las historias. Se van armando todas las historias y empieza el rescate en la Huasteca. Y el agua
Viene en camino. El domingo 2 de octubre de 1955, por la mañana, mucho domingo, muchos se fueron a jugar fútbol, otros se fueron con los amigos, y en la zona centro empezó, de repente una señora, la mamá del señor Mena, un chaparrito que quiera va tremendo para el baile, dice, no, pues estaba yo lavando, mis hijos se fueron al cine, estaban allá, entonces en la plática, entonces una lluvia de todo lo que estaba pasando, dijo la mamá, dijo el hijo, dijo, y todo eso están hablando de que se viene la inundación. Dice, no, pensamos que era una fuga. Empieza a atravesar el agua, empieza a subir, y al principio todo, pues, la chamacada y todo el mundo, ¡ay, es diversión! En la tarde ya estaba el nivel del agua más arriba, o algunos ya no pudieron regresar, en la noche era puro griterío de gente, ¡auxilio, auxilio! Todo oscuro, porque del día 19 cortaron la energía eléctrica. El papá del doctor Andrés, ay, se me va el sufrido, es el que da la orden de cortar la electricidad, dice, bájenme el switch y no se me vayan. Cuando yo me entrevisté, ya era una persona grande, y me decía la familia, no hombre, no se va a acordar del ciclón, pero en cuanto le dije la palabra clave, ¿qué hizo usted en el ciclón? Bajé el switch y haga de cuenta que se regresó al momento el señor habla el ingeniero Martínez, habla el ingeniero Martínez, córtenme el switch ahorita y no se me vayan. Hasta hizo todos los ademanes y está grabado. No, hay tantas historias del ciclón. El río arrastraba casas, animales, personas vivas, muertas, toda la gente que lo vio, los chiquitos, los grandes, los medios, toda la gente lo vio. Los helicópteros de los Estados Unidos empezaron a ayudar a mucha gente. No, es una historia sin... y esto pues nos incumbe a todos. Ahí está el famoso Saipan. Los helicópteros. Entonces se puede decir que el gran desastre de Lilda o de esa temporada de inundación fue el no reconocer la magnitud del problema, porque ya estaban damnificados con el primero, se salieron otra vez a sus casas, el segundo ya con el Lilda volvieron a salir, estaban inundados y no hicieron caso, y el tercero que dijeron, ya viene la avenida de agua, tampoco hicimos caso, por eso fue Sí, pero también recordemos que somos humanos. Es parte de la naturaleza humana que dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el ciclón, y no pega. Hace malas vistas, el señor Navedo me lo dijo. Dice, yo andaba allá por Torreón, aquí su familia vivía donde hace curva la vía del ferrocarril, allá en el Paso del Humo, donde está el Parque Alijadores, enfrente, de este lado. Decían, hombre, allá en Tampico cada ratito dice que se viene el ciclón. Cuando le dicen, ¿ya vio la foto de Tampico? Y ve el cine Altamira inundado. Ahí está la narración. O sea, dice, me quedé pasmado. Lo primero que pensé, ¿y mi familia? Que se deja venir. El del hotel le dijo, deja tus cosas, ve a checar con tu familia. Imagínense desde Torreón. No sabe cómo llegó a Tampico, dice que no comió, pero no traía estómago para comer. Y yo lo entiendo porque una vez fui para allá y igual todo un día sin comer por la tensión de venir, la tensión. Entonces, ahí están los helicópteros. Los helicópteros traían en la parte de abajo, en esta parte de aquí, traían un cuadrito, y atrás del piloto traían un malacate, una cuerda para poder subir a la gente. Entonces hay muchas historias porque encontramos a uno de los militares que andaban allá arriba. Entonces aquí el detalle de la Huasteca es que la gente estaba arriba de los techos, arriba de los árboles, muchos tenían días sin comer, atrapados. Entonces llegaba el helicóptero, se paraba encima, los pilotos se convirtieron en héroes por salvar a tanta gente. Se paraba el helicóptero, entonces la gente la subía, ya cuando estaban ya a punto de subir se daban cuenta que la gente traía víboras pegadas. Del shock que traían no sabían que traían las víboras. Entonces el mexicano ideó un elemento indispensable para todos los helicópteros: un palo de escoba con un alambre en la punta, con el cual enrollaban la víbora y va para afuera. Hay muchas historias de los helicópteros, los rescates, la gente que bajaba de los mismos. Ahí está el momento en que se están preparando para salir. Ahí no se preocupen, ahí está, no. Esto también está documentado en video, ahí están saliendo, eran de color plateado, negro. Ahí está la tripulación del Saipan, los helicópteristas de la unidad HT-1.
Portaaviones, portaaviones, este es el portaaviones. Entonces, ahorita lo que quiero es la imagen, precisamente la del color. Y todas las fotografías fueron clasificadas. El día que les hicieron su despedida, después de todo el relajo. A ver, aquí está. A ver, los que conocen Tampico se ubican en el puente del Moralillo. Este es el puente del Moralillo. A un lado está la vía de ferrocarril. Aquí está la vía de ferrocarril. Francisco, ¿no se ve la Morelos? Pues no. ¿Y Tampico cómo estaba? Pues peor. Aquí está, todo esto es Tampico. Toda la zona que está atrás del cementerio está totalmente inundada. Todo está inundado. La colonia Náhuac, que está enfrente de la aduana de Tampico, del lado veracruzano, desapareció. Porque esa es la portada precisamente del libro. Ese ya no necesita explicación. Para los que saben ya la pueden identificar. Oye, Francisco, pues luego me cuentan historias de que luego las vacas, de tantas vacas que arrastraron el río, se quedaban aquí, algunas se quedaron acostadas ahí, les llevaban de comer, y no, de tantas historias que incluso ahorita al estar haciendo el libro empecé a sacar grabaciones, videos, y dije, qué bueno que ahora lo estoy haciendo en el libro, porque en el video se tenían que contar las historias por tiempo. Ahorita no, la dejo todo de corrido. Entonces, ahí empieza, y luego, ¿qué fue lo que causó? Porque de esto se desprende mi segundo libro, perdón, mi tercer libro, este es el segundo, el de Hilda. Pero se desprende la tercera historia. 66 años que no nos pegan huracanes. 1966 está en la alerta del ciclón Inés. ¿Cómo estaba la gente que vivió el 55? Yo lo vi. ¿Te acuerdas cómo se nos salió gente del cine? En el 2005 se nos salió gente del cine cuando presentamos el documental porque no soportaron ver las imágenes del recuerdo. Se nos salió gente adulta, dice, no, yo no quiero recordar. Pero dolió. Entonces, ¿qué hacían los chamacos que eran chamacos en el 55 y que para el 66 eran adolescentes adultos? ¿Qué hacemos para el ciclón? Que no nos pegue el ciclón o que no nos pegue. Ahí empieza, se organizan los jóvenes de toda la sociedad tan pequeña que tenían contacto verbal y dicen, vamos a la playa a hacer lo que hoy llamamos una cadena de oración. Y ahí empieza la otra historia de la base extraterrestre, que es un libro que nadie le había entrado, a excepción de mi maestro, un maestro que tuve en la universidad, y sacamos la historia de los extraterrestres. Realidades, 66 años que no nos pegan los ciclones. Ya es parte de la identidad del sur de Tamaulipas, que tenemos una base, que tenemos que nos cuidan, que no nos pegan los ciclones, que ya los tenemos enfrente y que se nos van. Pero ¿de dónde surge todo esto? Bueno, pues surge del 55, que la gente que no fue a la playa, empezó a tener el teléfono descompuesto. No, hombre, con el paso del tiempo, después de que no nos pegó el Gilberto, porque el Gilberto ya lo teníamos aquí, a punto de entrar, mucha gente, ahí vienen las historias, sí, ahí andaban las luces, todavía eran luces, ahí andaban unas luces ahí, y no nos pegó. Entonces la gente, ese teléfono descompuesto, empieza a decir, hombre, yo supe que hubo gente que fue a la playa y fue a decir, a rezarles a los extraterrestres. No, y ahí empieza toda una novela. Y ese es otro tema así de apasionante, pero este ya es global. Que ya no es del sur de Tamaulipas, pero que nos da también identidad. Así como Juancho, el mapache, la nutria, el perro, la jaiba y los extraterrestres ya también son parte de la identidad del sur de Tamaulipas. Entonces, hablar de la historia de Tampico es muy amplia. Y yo nada más abarco de la historia de 1823 para acá. Mi compañero de aventuras, que le he aprendido mucho, él es especialista en huastecos. Ya se lo he visto a él, de huastecos para allá. Pero ahorita con este tema,
Ya me estoy aventando antes de los huastecos, pero esa es otra historia. Tenemos, ¿de qué quieren platicar? Edificios, tenemos fotografías de edificios, incluso algunos... Bueno, Me contaba mi mamá que querían mucho, por ejemplo, a Cantinflas, porque él vino personalmente, según lo que me cuenta mi mamá, a la central que manera a ayudar a las personas en esa inundación. No sé qué tan tengo cierto varias sea. versiones de eso, pero no tengo alguien que me diga, sí, sí estuvo. Lo que sí tengo conocimiento, y esto por eso raya también en leyenda urbana este tema. Sí, nos ayudó mucha gente del extranjero, de nacional. Tampico fue noticia internacional, salió en la revista Life, salió en todos los noticieros internacionales que los norteamericanos andaban salvando gente, en el Movietón. ¿Cómo eran los noticieros en aquel tiempo? En cine, ¿sí? Entonces, fue tan doloroso el tema que la gente, pues, se conformó en su momento con la revista Tamaulipas. La revista Tamaulipas es una revista gráfica que no necesitaba explicación para una generación que lo vivió. Pero surgió una cosa muy curiosa. Cuando se acabó el ciclón, se acabó el desastre y todo lo que pasó, la revista el mexicano y el tampiqueño y la raza humana es masoquista. Le encanta el dolor, aunque ya haya pasado. Y andamos los días de muertos, nos encanta el dolor, o sea, andamos en todo ese relajo del día de muertos. Bueno, pues a la gente le gustó recordar el desastre del ciclón Hilda. Por eso la revista Tamaulipas se convirtió en un bestseller. Todos los años se editaba una edición especial de la revista Tamaulipas y en todos los hogares tan pequeños por lo menos había una revista en su momento. Que después los hijos se la robaban al papá y que cambiaba de mano, bueno, pues esa es otra historia. Y la revista Tamaulipas se convirtió en un documento muy importante, pero que cumplió su función después de que las personas que no lo vivieron no sabían qué significaba la fotografía, no sabían quién estaba en la fotografía. Entonces empezó otra historia con una nueva generación de que no sabían qué era y se le ha perdido el miedo a los ciclones. Esa es otra de las que ahorita nos dicen, ¡ay, viene un ciclón! Incluso uno lo dice inconsciente, no, ahí están los extraterrestres que nos protegen. O sea, fíjense cómo, o sea, esa es otra historia de comunicación, de psicología, es otra historia. Entonces, hablar del ciclón nos permite conocer muchos de los aspectos que se vivieron, clasificados por temas. Por ejemplo, cómo estaba la bajada del Veracruzano. Aparecen en internet de repente con fotografías. Ahí estamos viendo cómo estaba la calle, en la parte de abajo, donde la bajada del Veracruzano, donde es Milenio, o el cine Tampico, la entrada aquí a 2 cuadras, 3 cuadras, pero aquí está la bajada, aquí está lo que era el diario, aquí está la bajada, y todos estos lugares que se convirtieron en embarcaderos. La gente decía, no, es que cuando se vino la inundación la gente estaba sacando las cosas como podía de sus casas, con la ayuda de los chamacos, del vecino, de quién sabe qué, y dejaban las cosas ahí, luego se iban con la comadre que vivía en zona alta y ellos... Esa es otra historia también. ¿Por qué? ¿Cómo bajaban las cosas? No, que primero está como primero cuando salieron de la casa traían el ropero completito y cuando llegaron ya a la casa ya no nos traían una puerta. O sea, hay historias de drama. Como cualquier historia, hay cuestiones de drama y hay cuestiones de historias de amor. Dice la historia, dice una historia, una leyenda, y esto lo puedo corroborar por 3 personas que me enlacé la historia. Una joven de la Huasteca que trabajaba en un antro de perdición, pero que eran muy socorridos en aquel tiempo. Llegan los norteamericanos en la noche después de haber trabajado todo el día, no podían volar en la noche y aún así había días en que lo hacían. Bueno, pues iban ahí y esta muchacha pues los atendió y empezó a hacer química con uno de los norteamericanos. Le estoy diciendo la versión corta. Empezó a hacer química con el norteamericano y jajaja, y empezaron a hacer, no, que vete conmigo, no, me está diciendo, no es cierto, no, yo en 6 meses algo ya. Un día se retiran los norteamericanos. Como 6, 7 meses después, a Inglaterra llega un norteamericano sin uniforme, agarra un taxi, se dirige a esta casa Pepe, buscando a la muchacha de día.
Una compañera lo identifica y se da a entender, ¿vienes por Lupe? Ahí va la comitiva hasta la casa de la Lupe. Y atrás, chiquillos, porque venía diciendo, vine por la Lupe, vine por la Lupe, vine por la Lupe. Llegan a la casa, estaba atendiendo, traía a su mamá ahí. Llega y todo, algo cuenta como telenovela, ¿no? De qué está pasando y quién viene. Pues, imagínense, el norteamericano en Tampico y luego en la colonia Barandillas, ¿no? Llega y dice, vámonos, no puedo, tengo a mi mamá. Y entonces dice, no, ¿verdad que te llevas también a la mamá? Sí. Ahora le recojan sus chivas, no tenían muchas pertenencias, las ponen en unos sábanas que las amarran, dice, ¿verdad que te vas a casar con ella? Vengo a casarme con ella. Y me la llevo. Y ahí va la comitiva a agarrar el carro, la ciudad de cuenta como si se van a casar, se van a casar. Por eso le pongo la cenicienta de las barandillas. Historias como esa hay muchas, de dolor, o sea, pero hay de todo en esta tragedia. Tampico estaba inundado por todos lados. Ahí está presentamente lo mismo, pero del sentido contrario. O sea, tenemos tantas imágenes en tantos ángulos, algunas originales, algunas que las hemos podido conseguir en postales, otras que tenemos referencias de algún otro documento como Facebook, que ya saben ahorita con la digitalización, todo ahorita se consigue, pero algunas no saben dónde fue tomada la fotografía. Y de ahí se desprende, esto nada más es del 55, aparte tengo del 33, colecciones chuladas, de ahí del mercado. Aquí estamos arriba del Hotel Rivera, viendo hacia la puntilla. Aquí en la parte de arriba está la puntilla. Toda esta parte de la puntilla. 1933. La gente que vivía el 33 decía en el 55, no hombre, aquí no va a subir el agua, en el 33 llegó hasta aquí. Pones una mesita, pones todo arriba de la mesita y que empieza a subir el agua en el mercado. Sí, Pedro J. Méndez, que ya te imaginas, porque su familia vivía por allá, por eso también sabes todo el relajo. Y así empieza uno a conocer la historia. Precisamente ahí está el cine Altamira, 22 años después, ahí en esa esquina que está aquí está, aquí va a estar el cine Altamira. Aquí a una cuadra para allá está la fiscal. Es identificar las fotografías antes y después. La ventaja de que aquí el fotógrafo dejó bien claro 1 de octubre del 33. Y así. Entonces estamos llegando al final de esta plática. Esperemos que les haya gustado. 4:51. A ver, vamos a hacer una entrega de materiales al azar. Los que me falten no se preocupen. Voy a